estos sillones que nos suelen poner en los congresos yo creo que vienen directamente de algún lugar de reposo. Son sillones especialmente adecuados para estar en una habitación con los ojos cerrados, para luego ir directamente a la cama. Bueno, trataremos de sobreponernos en el sentido casi literal del término. Si nos quedamos dormidos nosotros aquí, nos despertáis. Y a ver si podemos hablar con un poco de viveza. Sí, pondremos voz seria. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, un año más, o cada 2 años, ¿no?, a CEGAL, por este congreso. Ya sabéis, todos los que me conocéis, que en uno de mis artículos, uno de mis libros, siempre he defendido lo de que ojalá leer sea un presente indicativo, permanente. Yo leo, tú lees, él lee, y como hombre o hijo del libro, pues me encanta estar aquí entre un gremio del que indirectamente formo parte. Muchas gracias de nuevo por invitarme y sobre todo por el trabajo que me encomendáis, siempre tan grato, de charlar con un escritor de la talla de Bernardo Atxaga, al cual me enganché, me enrolé en su literatura en 1988, a raíz de su libro Obacoat, y desde entonces yo creo que he ido y saliendo de sus libros, pero siempre Obaba está un poco ahí como mapa de referencia. Es también un honor estar aquí con él por el reciente y más que merecido premio que le han otorgado este año por muchísimas cosas. Algunas de ellas hablaremos o desgranaremos en esta charla. Sabéis que cada escritor es el personaje de un fantasma que lo habita dentro. Lo ha dicho en alguna ocasión Bernardo Atxaga, como si él mismo fuese una de las criaturas que entran y salen entre las fábulas, la memoria y los silencios de Obabacoa, aquel territorio suyo de tradiciones orales y de cuentos del que tantos lectores nos enamoramos hasta el punto de domiciliar entonces nuestra imaginación en su universo de mundo, y también después en otros libros sobre las realidades de lo real y de novelas más recientes como Días de Nevadas o Casas y Tumbas, en las que su experiencia son la materia con la que teje su escritura. Bernardo, la materia, la vida, lo vivido, todo lo vivido en tu obra es el fondo de lo contado. ¿Somos entonces los escritores, al igual que las personas, un collage de lo que vivimos? Bueno, buenas tardes otra vez. Bueno, no estoy seguro de que sea un collage, porque cuando decimos collage, la idea es la de diversas piezas que, digamos, se conjuntan y tiene un aire geométrico que a mí me parece que la mente nuestra y lo que no es la mente, el subconsciente, eso que se llama corazón, bueno, eso de geométrico tiene bastante poco. Yo, más que... Claro, siempre hay que recurrir a la metáfora, entre otras cosas porque ahorra tiempo. Uno se habla con las metáforas, pues ahorra tiempo y explicaciones. Yo no sé qué me pasa últimamente, pero no sé si es porque hace no mucho me compré una... ¿Cómo es? Es un trasto que cocina solo. Es una máquina en la que tú vas metiendo ingredientes y le das a un botón o le das a otro y ello va preparando pues tal o cual plato, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la sensación de que nuestras cabezas, nuestra mente, nuestra vida, la reflexión sobre lo que sea nuestra vida, se parece un poco a esas máquinas que trabajan incluso de noche, ¿no? Es decir, que pues están constantemente amasando y reamasando, ¿no? Entonces, hombre, luego uno empieza a escribir. ¿Por qué empieza a escribir? Yo igual tengo que contar, no quiero contar muchas anécdotas, pero igual tú cuentas las que quieras. Una primera debería contar que yo creo que indica, y me parece que no soy un caso raro, de por qué uno quiere ser escritor. Lo digo rápidamente. En nuestro colegio el profesor de literatura ponía todos los viernes un ejercicio de redacción, o sea, nos mandaba como tarea un ejercicio de redacción.
Y la particularidad era que el profesor nos dictaba la redacción. O sea, dictaba la redacción y nosotros teníamos que copiarla. Entonces, el lunes había que llevarle esa redacción bien escrita, sin faltas, etc. No, si hacías la redacción tal como él nos había dictado, siempre era 10. Ah, pero si tú querías ser escritor, ya yo voy, y tenías 15 años y te resistías y entonces hacías tu propia redacción, era un hombre bueno y no te suspendía, pero siempre te ponía 5. Entonces, mis amigos que íbamos en el tren al colegio, verás, pues me aconsejaban que me dejara, o sea, lo de escritor está bien, pero empieza después del colegio, ¿no? Que es algo equivalente a aquello que nos decían nuestras madres. Empiezas a ser escritor después de trabajar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pero yo quería ser escritor, yo voy, ¿no? Quería tener mi propio sello, mi propia interpretación, contar mis propias cosas, y llegaba el gato y él dictaba. Entró el gato, esto es literal, entró el gato en la cocina con sus enhiestos bigotes y todos copiaban. Entró el gato, y yo no copiaba. El lunes, 5. Y un día se dio la circunstancia, que parece algo como novelesco, pero no lo es, que puso la tormenta como tema de redacción. Y daba la casualidad de que en la biblioteca municipal de Andoain, donde yo empecé a leer libros, yo había cogido la Eneida. Y la Eneida empieza con la descripción de una tormenta. Así que dije, voy a copiar toda la descripción de la tormenta, cambiando los nombres, para que no se note tanto. Era ya un plagiario en ciernes. Intertexto, Bernardo. Bueno, hice eso, fui el lunes, entonces todos mis amigos tuvieron 10, como siempre, y Virgilio y yo tuvimos 6. Eso que cuentas... Esto es completamente real, y yo creo que habla un poco de por qué yo quería ser escritor, sí, y de las dificultades, amigo mío, de ser escritor. Sí, esto que cuentas me recuerda algo que en alguna ocasión he hablado con Juanjo Millás, que es un zurdo. Yo soy un zurdo corregido también en aquellos tiempos en el que a los zurdos nos corregía, y llegamos un día a la conclusión de que los escritores somos los zurdos de la realidad, porque miramos desde otro sitio, igual que tú hacías la redacción desde fuera, desde el dictado. He dicho al principio que tú en alguna ocasión has dicho que todos llevamos un fantasma dentro. Tú, antes de ser escritor profesional, trabajabas en un banco y un día decides dejarlo todo y dedicarte a la literatura. ¿El escritor era el fantasma que tú llevabas dentro? Bueno, yo estoy seguro de que hay una diferencia. Creo que a lo mejor es general, no se trata únicamente de los escritores. A lo mejor todo el mundo es 2, todo el mundo es 3 o todo el mundo es 4, y luego ocurre que a la hora de expresarse, digamos, siempre se expresa de una manera, ¿no? Entonces, digamos que los otros, o sea, el número 2, el número 3, el número 4 quedan en la sombra, ¿no? A mí me parece que el escritor, y lo he visto luego en cantidad de biografías, incluso de escritores del siglo XIX, o sea, ¿cómo podía, por ejemplo, Kierkegaard escribir cosas tan tristes? Pero si era un hombre muy alegre, iba a todas las fiestas. Bueno, esta dualidad, ¿no? Y a mí me parece que nosotros, afortunadamente, escribimos con el número 2. No me parece que lo hagamos con el 1, sino con el 2. Y la prueba para mí está en que da igual lo que le esté pasando al 1, igual extremo un poco el ejemplo, ¿eh? Quiero decir, el número 1 puede estar pasando por una fase personal horrible, me da igual, por una enfermedad, por lo que fuere, pero resulta que el número 2 tiene el encargo de hacer una pieza cómica. Pues el número 2 lo hace, es decir, el número 2 escribe una pieza cómica mientras el número 1 está pasando por una situación. Yo creo que eso es general, me parece que se da, lo he visto, me fijo mucho, y cantidad de escritores cuentan cómo estando en situaciones, o al revés, están encantados de la vida, son ricos, felices, guapos y tal, y escriben sobre las tristezas del mundo, que también se da mucho eso últimamente. Bueno, pues
creo que efectivamente hay un fantasma que... Fantasma. Sí, otro yo, ¿no? Otro yo que está dentro ahí. Sí, no, yo me acuerdo, ¿no? Me fijo mucho lo de... Claro, la primera vez que al parecer, digamos, alguien escribe la palabra fantasma es Homero, es cuando la muerte de Patroclo, por ejemplo, que igual hablaremos de esto, que es una de mis ideas que yo quisiera transmitir, cómo la literatura tampoco tiene tiempo. O sea, es decir, que igual que... Hablaremos del tiempo y de su falta. Pues aparece, ¿no? Cuando muere Patroclo, que la escena es maravillosa, Aquiles ve una figura como él, etérea, como un cuerpo sin cuerpo y un aura, y eso es por primera vez ahí aparece el fantasma. Yo no sé si es fantasma o son voces, no sé qué son exactamente. Lo que sí sé es que el que escribe lo hace de una manera y el que vive de otra. Me parece a mí que es así casi siempre. Sí, estoy de acuerdo contigo. Incluso eso nos lleva a algo que en algunos libros tuyos aparece. El escritor, al igual que el hombre, el ser humano, pero el escritor es más palpable, es un ser que vive en la frontera, porque vives entre la medida, las exigencias de lo real que hay fuera y los mundos imaginarios que tú vives. Como tú acabas de explicar, vives entre tu vida rutina, conyugal, la cocina, el robot que tienes que preparar y la exigencia de la literatura que te despierta de noche para seguir escribiendo. Creo que imagino que estarás de acuerdo con esa idea de que luego además hablaremos de ese tema de la frontera cuando hablemos de tu faceta de escritor bilingüe, pero más adelante. Bien. Bueno, antes has hablado del... Cuando uno dice al comienzo de algo, hoy procuraré no contar anécdotas, luego todo el tiempo no va a hacer más que contar anécdotas, debe ser también. No, pero puedo contar lo del ser dos. Cuéntalo. Hombre, a veces no se puede sostener, si me permites. Yo empecé a trabajar en un banco de economista. Era un lugar para mí horrible, no lo aguantaba, entonces sencillamente yo en ese banco sencillamente me olvidaba, no hacía caso, estaba totalmente ausente del trabajo. Claro, pero es una situación insostenible. Entonces yo decidí dejar el banco y empezar a escribir, en fin, a ganar algo de dinero con cuentos infantiles y demás. Pues un día que estando en una reunión del banco, estaban todos hablando, yo no estaba allí, estaba allí pero no estaba. Entonces el director me miró y me dijo, ¿y a usted qué le parece? ¿Cuánto? Entonces yo no sabía ni de qué estaban hablando. Y entonces pensé que estaban hablando de intereses. Entonces eran muy usureros. Y entonces dije... Todavía lo son. Bueno, dije, 8. Y dijo él, me parece bien, 8 millones es una buena cantidad. Entonces, ese día salí del banco y pensé, esto es insostenible. Así que no puedo. Hemos dicho lo del 2, ¿no? De ser 2, pero claro. Bueno, fíjate lo que hiciste ahí. O sea, tú sabes que en esa época, la nuestra, porque ahora la literatura es otra cosa y tal, te decía, no le digas a tu padre, que a las chicas, no le digas a tu padre que tu novio es escritor, porque era lo peor que le podía decir. ¿Cómo cambiaste tú de hacer cuentas con los números a hacer cuentos con las palabras? ¿Cambiaste la seguridad de lo económico por convertirte en un minero de la naturaleza humana, ¿no? Bueno, luego estuve 2 años de profesor y mi historia fue casi exactamente la del banco. Pero en este caso, los que me miraban eran los alumnos. Y era peor. Y entonces, bueno, yo lo dejé y tuve la fortuna, lo puedo decir. Y hoy se ha hablado esta mañana, he estado un momento aquí, se ha hablado de literatura infantil y juvenil. La fortuna, yo sabía cómo funciona. Sabía que la salida, aquello de Kafka, yo no buscaba la libertad, buscaba una salida. Bueno, ya la salida era la literatura infantil, porque además yo escribiendo en lengua vasca, yo sabía que había mucha demanda de libros infantiles, y sabía, pero me retenía, porque yo asociaba la literatura infantil un poco pues, a un mundo un poco, como decirlo, como moralista, como muy rancio formalmente, etc. Pero quiso la fortuna que yo conociera, no sé si ustedes se acuerdan de él, a Juan Carlos Eguillor, que era un dibujante de pop de Bilbao, una persona maravillosa, una persona de un humor extraordinario. Y entonces yo cuando me enseñó Juan Carlos Eguillor las cosas que estaba haciendo, que eran al tiempo humorísticas, de vanguardia, y eran
me dijo, ¿por qué no hacemos juntos un par de cuentos infantiles? Y en el momento se me ocurrió un título, no sé si se acuerdan de Vis Vaporus, ¿se acuerdan? Bueno, pues dije, vamos a hacer un cuento de una persona, una mujer que se llama Nicolasa Vis Vaporus. Y entonces, eso fue el comienzo. Publicamos Nicolasa Vis Vaporus, bueno, empezamos a sobrevivir, unas traducciones, bueno, y entonces ya una vez de empezar, llegas a un punto de no retorno. Porque sí, antes sabías poco de economía y ya 5 años más tarde no sabes nada. Y habías sido profesor, pero tampoco ya te ves con la fuerza para ser profesor, con lo cual la única manera es seguir adelante, hacia adelante, y así lo hice, vamos. O sea, pero fundamentalmente yo sobreviví gracias a la literatura infantil. Ahora que estás con ese tema de la literatura infantil, mucho ha cambiado de la literatura infantil de nuestra época, que nos conformaba como lectores, y en cambio ahora la sensación cuando uno acude como padre o como tío de sobrinos que uno quiere introducir a la lectura, que no tiene nada que ver los mundos de la literatura infantil sobre el mundo real del niño. Incluso descubres, o creo yo, que los textos que están destinados a los niños, no sé si casan o no casan con la falta de imaginación que tienen los niños, posiblemente secuestrada o rehén de las pantallas en las que viven todo el día. Bueno, siempre ha habido dos corrientes. Yo creo que entre ustedes habrá personas que lo sepan mejor que yo. Siempre ha habido dos corrientes en la educación de los niños, incluso en la educación literaria. La más fuerte durante muchísimo tiempo fue la indicada por Rousseau, porque Jean-Jacques Rousseau no quería libros de fantasía para los niños, no quería ni siquiera ficción, instrucción, puramente instrucción. Él lo único que quería era un libro pragmático para que los niños aprendieran a vivir, y siempre decía que el libro por excelencia para él, ideal para los niños, era Robinson Crusoe, ¿no? Una persona, bueno, que tú y yo ahora sabemos que es un canto al capitalismo más crudo, pero Rousseau decía que Robinson Crusoe debía ser el modelo de la literatura infantil. Y al lado, y sobre todo yo creo, me parece a mí, no estoy muy seguro, pero claro, cuando se traduce Las mil y una noches, llega otra corriente. Entonces llega la corriente diversa, fantástica, la que no pretende enseñar así, no pretende ser especialmente pedagógica. También hay una defensa, por ejemplo, de los cuentos tradicionales diciendo que no parece, pero en realidad sí enseñan, sí ayudan a los niños, etc. Bueno, entonces a mí me parece que siempre ha habido esa doble vereda, ¿no?, en la literatura infantil, en los libros infantiles. Particularmente, en mi opinión, a mí solo me gustan los cuentos infantiles y los poemas infantiles que tengan humor. A mí, mi ideal sería que los niños se rieran con lo que escribo. Yo lo he visto con mis hijas cuando eran pequeñas, por ejemplo, que yo cuando les leía, claro, yo empezaba por los clásicos, que es algo, en fin, también tendríamos que hablar, ¿no?, de la cantidad, que esto es un problema grande, pero yo me acuerdo cuando yo empezaba, pues, Alicia, el País de las Maravillas, yo cuando todavía no sabían leer, se lo leía, y todo aquello de las salidas que tiene Alicia y todos los personajes se reían, vamos, era como a mandíbula batiente, se reían. Y bueno, y luego los últimos, me acuerdo, los poemas de Silverstein, me parece que también son divertidísimos. Yo asocio, sinceramente, literatura infantil y libros para niños fundamentalmente con el humor. Seguro que es influencia de Guillor. Es decir, sí, de esa época tuya, sí, evidentemente, de que es de esa época de influencia suya, de esa época vuestra de los cuentos infantiles que hacíais, y de su propia personalidad, ¿no? Sí, sí, nosotros hacíamos cuentos de humor, y él hacía dibujos de humor, y Chuckenberry en casa del dentista. El humor que, por ejemplo, Eduardo Mendoza dice algo parecido a que el humor es un antifaz contra la tristeza. En el caso de Guillot y tuyo, ese concepto del humor no es exactamente ese, es más como el humor como un resorte a partir del cual imaginar, que sería lo más cercano a los juegos de Lewis Carroll, ¿no? Ya. Preguntas difíciles. Fíjate que he dicho que ahora, efectivamente, Lewis Carroll
el pop, esta es la influencia, digamos, en mi caso, de Juan Carlos Eguillor, pero luego yo tengo otra influencia y una idea que es, no sé si hay aquí gente de Galicia, que es la de Castelao. Es decir, yo cuando conocí a Castelao, que lo conocí siendo todavía muy joven, un adolescente por un azar, sus chistes, este é o mundo que fixo Deus. O, antes habéis hablado de los reyes, de lo que han hablado, ¿no? Sí, los Borbones, sí, de lo la que hija comen de los los reyes. Y cuando, por ejemplo, en Castelao hay un diálogo entre dos nenos y uno le dice al otro, y tú, bueno, yo no puedo decirlo en gallego, pero ¿y tú qué crees que comerán los reyes? Y dice el otro niño, azúcar. ¿No? Bueno, entonces yo asocio el humor con la expresión de una verdad que responde a una situación dramática. O sea, curiosamente yo sitúo el humor dentro del drama, ¿no? Es un poco también, ahora que estamos también con los virus y vamos volviendo poco a poco a la Edad Media, bueno, pues también con lo de, pues cuando lees Decamerone. No, hay que decirles que nosotros ya hemos estornudado fuera, ¿eh? Veníamos estornudados. El Decamerón, por ejemplo, ¿no? Pues hay peste en Florencia, entonces la gente se reúne y ante esa situación dramática su respuesta es estar juntos, hablar, contar cuentos que la mayoría son humorísticos. Bueno, yo el humor lo veo desde ese lado. Yo lo he practicado en los poemas, he hecho muchos poemas de humor para niños y no sé, no encuentro otra función. No podría ser yo, por ejemplo, no estoy muy seguro de que tenga que haber pedagogía. No digo que no tenga que haber, por ejemplo, divulgación científica, que es maravillosa, eso sí. Ahora, eso de esos libros, yo con todo respeto, pero eso de mis padres se han separado y tal. A mí me parece que lo que es del entorno íntimo debe quedar en el entorno íntimo porque la verdad está en los detalles y no, o sea que mis padres se han separado, pero bueno, de los 100.000 que se van a separar el próximo año, bueno, cada cual es un caso, con lo cual esos libros que pretenden ser pedagógicos donde no cabe la pedagogía, a mí me parece que eso no sé, yo sí. Bueno, ahora iba a decir otra cosa completamente al margen, pero bueno, luego lo voy a decir, porque es que quiero hablar de una cosa ante los libreros que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado. Que tiene que ver, porque ahora me acuerdo de algo que los libreros podrían hacer si tuvieran o les dieran opción los presupuestos generales del Estado. Pero eso, si quieres, hablamos. Venga, apuntamos eso para no descartarlo. Hay una frase tuya también que me gusta mucho, dice, el mundo está en todas partes. Solo hay que saber detenerse, observarlo y pensarlo. Y esa definición yo la epato enseguida o me despierta la luz en la cabeza de, sería por un lado una definición de la lectura, ¿no? La lectura requiere que nos detengamos, la observemos y que la pensemos, y al mismo tiempo sería el funcionamiento de la imaginación, ¿no? Uno se detiene, observa, piensa y a partir de ahí imagina, ¿no? Bueno, el mundo está en todas partes, o sea, el mundo... Es decir, eso se nota y se ve en la literatura. Una obra, antes hemos hablado de Homero y del fantasma, una obra que surge hace 3.000 años, no me acuerdo cuántos años sean, bueno, 3.000 años, y que esa obra luego se pueda leer, se esté leyendo continuamente en todas las partes del mundo, sea en Japón o sea en Argentina, aquí o allá, eso indica que ahí hay una, digamos, unidad, en lo que llamamos género humano, ¿no? Es decir, hay algo que es igual. Además, yo en esto, si me permites, voy a algo que me llama mucho la atención, y es que cuando uno visita Atapuerca, no sé si ustedes han visitado Atapuerca en Burgos, donde están, digamos... aquí en Ardales tenemos una pequeña Atapuerca también, aquí bueno, en Hipólita. Pues en Atapuerca se sabe positivamente que hace, creo que son 400.000 años, ya, una niña que habría muerto de no haber sido alimentada por otros, porque saben, los paleontólogos descubren que su mandíbula era defectuosa y no podía masticar,
O sea, que llega hasta ese punto, ¿no? Bueno, entonces se sabe que vive hasta los 17 años, lo cual quiere decir que durante 17 años sus familiares la alimentaron. Bueno, eso indica que, por ejemplo, la piedad o el amor filial, o como queramos llamar, eso ya existe desde hace lo menos 500.000 años, probablemente desde hace muchísimo más. O sea, que es que no es que solamente que el mundo esté en todas partes, es que está en todos los tiempos. Yo siempre he disfrutado y siempre me ha maravillado, además tanto es así que he traído el libro, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, leer el lamento de Gilgamesh por la muerte de su amigo Enkidu, 4.000 años, 5.000 años, ¿no? Serán 5.000 años, ¿no? Y entonces uno lee el lamento y es que podría servir, y de hecho ha servido para un funeral actual completamente. Es decir, el lamento de Gilgamesh por Enkidu puede ser el lamento de Imanol por Paco. O sea, es decir, entonces eso, para mí eso es algo, digamos, quizá lo que a mí, a la hora de pensar en el mundo, esta travesía, etcétera, pienso que ha sido lo más grande. Lo más grande ha sido que hemos vivido en todo el mundo a la vez y en todos los tiempos a la vez. A mí eso me parece lo grande, lo que, y cuando escribo siempre tengo en cuenta qué hay detrás. Si pongo un personaje, digo, este personaje hace 1000 años, ¿cómo sería? Entonces, claro, incluso con eso que estás diciendo, también la escritura o la fabulación está en el origen del mundo, en el momento en el que un tipo en una tribu ve el fuego que cae en un árbol y le dice a los demás, che, quieto, parado. Esto es que hay que portarse bien. De entrada no voy a ir a cazar mamut. Yo me quedo aquí porque hablo con lo de ahí arriba y me tenéis que escuchar, y se convierte en el chamán, que es donde se entremezcla, de algo de lo que hablaremos después, del mito, la religión y el contador de historias, que también están en el origen del mundo y paralelamente, como ahora sabemos por la antropología, en diversas evoluciones del hombre, siempre están esos mundos que tú dices de la naturaleza humana y la capacidad de fabulación, ¿no? Y añado, si quieres, la música, y todo el arte, la danza, la pintura. Cuando acabé Casas y Tumbas es un libro que ha tenido 3 epílogos, y el segundo epílogo era el más breve y hacía referencia a una canción que, por eso yo, en la misma idea que antes te he contado, pues resulta que la primera canción de la que se tenga noticia está en una tumba de hace 2500 años. O sea, hay canciones en tumbas mucho anteriores, pero la particularidad de esa tumba, que se llaman la tumba de Seikilos, a su esposa Euterpe, tiene la particularidad de que es letra y notación musical. Hace 2500 años, ¿no? O sea, hacen una canción, o sea, Seikilos manda a hacer una canción, o hace una canción para su mujer Euterpe, ¿no? Y la letra, a ver, dice, la letra dice, mientras vivas, tengo que saberlo porque es que era el epílogo de mi libro, o sea que mientras la memoria, mientras vivas, brilla, no sufras por nada, la vida es breve, el tiempo se cobra su tributo. Ese mensaje, lo carpe diem, etcétera, bueno, pues llegamos a la misma conclusión, es decir, aquí no hay una unidad, una línea continua entre Málaga y Tokio, que seguro, sino además hay una línea continua entre la canción de hace 2500 años, la niña de hace 500.000. A mí eso me reconforta, sinceramente. Sí, somos el resultado de todos esos ecos, ¿no? De hecho, todo lo que tú vas contando, por ejemplo, antes aludías de una manera indirecta a Gilgamesh, al Khalil Andima, ¿no? Que también es un libro del que venimos. Todo eso tú, en tu obra, hay un momento determinado, 1980 y tantos, que lo metes en un robot de cocina que no tenías entonces, como el de ahora, pero lo metes ahí y sale Obaba. Sí. Un territorio que de repente nos sorprende a todos, donde está todo, o sea, está la naturaleza humana, está la bondad, está la capacidad de imaginar, está el cuento como tejido, Penélope que teje y desteje a través de los personajes, ¿no? Bueno, lo he dicho más de una vez y a lo mejor alguno de ustedes
me ha oído, y así que repito, ¿no? Pero yo llevaba mucho tiempo, incluso recuerdo que cuando estudiaba, después de Económicas, estudié Filosofía en Barcelona y me acuerdo que hice un trabajo para un poeta y profesor que era José María Valverde. Sí, gran traductor también. Hice un trabajo para él titulado «Qué oscuras son las cosas evidentes». Y buen título. Claro, porque siempre me preguntaba por qué no era capaz de contar la vida que me rodeaba. Yo tenía como modelo, por ejemplo, muchos escritores judíos, Isaac Bashevis Singer y otros, ¿no?, que hablaban de la vida de sus tías. Y yo no podía, no conseguía entrar en ese registro. Entonces, digamos, tuve una... en fin, ¿cómo decir? Es que iba a decir revelación, pero no. Tuve una epifanía, se dice, sí, que queda, ¿no?, por un escritor. Una suerte, pongamos, ¿no? Que fui en una excursión que he contado, porque fui con 30 jubilados, entre los cuales encontraba a mi madre, y fui a Italia en autobús con ellos, que eso escribí, un texto, porque eso, el viaje como tal ya fue, no una odisea, pero bueno, pero por ahí. Casi, ¿no? Casi, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es que fui a visitar con mi madre que aconsejo que vayan las ruinas de Pompeya y Herculano, que están en el Museo Arqueológico de Nápoles, ¿no? Es impresionante el museo, porque ahí están, bueno, ves la gente que se asomó a la ventana a ver qué pasaba y quedó carbonizada por la lava en ese momento y se quedó en la postura, ¿no? Bueno, pero aparte, yo en uno de los mosaicos vi una representación de que se titulaba Las hijas de Ifigenia. Y resulta que las hijas de Ifigenia jugaban a las tabas en ese mosaico. Y pensé, qué curioso, porque este juego es el mismo que practican mis primas en mi pueblo, en Asteasu, ahora hace poquísimo, ¿no? Entonces pensé, bueno, en lo que a este juego infantil respecta, voy a lo de la línea, hay una continuidad, ¿no? Y cuando luego empecé a dar vueltas, y acabo, pero por fin entendí, o sea, interpreté el lugar en el que yo había vivido hasta los 13 años, que se llama, de nombre es Asteasu, pero valdría exactamente igual para un pueblo de la serranía de aquí, o sea, es decir, una zona rural. Y es que son lugares en el que hay una continuidad desde los tiempos de Virgilio. Entonces, lo que no hay es, siempre lo he dicho, ni Sigmund Freud, ni Carlos Marx, ni, por ejemplo, conceptos como vacaciones, como etcétera. O sea, se trata de un mundo que, digamos, diría ideológica, se podría decir de otra manera, pero que tiene una ideología envolvente en el que no existe, pues eso, no existe ni Freud ni Marx. Lo de Freud es muy importante porque a la hora de escribir, evidentemente, uno tiene que hablar del interior de las personas, lo que les está ocurriendo interiormente. Si tú no tienes el lenguaje psicoanalítico y no puedes decir, como ahora decimos, más o menos 1 billón de veces al día, depresión, deprimido, etcétera, no puedes decir, como ahora en cualquier tienda te dicen, tengo un día paranoico, es un esquizoide, etcétera. Tú, si no tienes este léxico, ¿cómo hablas de ello? Bueno, pues claro, te pones a pensar y dices, claro, ahí están los fantasmas recogen, por ejemplo, los miedos interiores, ahí están todos esos sucesos que desde el exterior se llaman, ¿cómo se dice?, supersticiones. Sí. Claro, superstición es una calificación de alguien que está fuera de la superstición. El que está dentro de la superstición, para él, es realismo, ¿no? No sé si he contado, yo es que no sé si lo he contado, pero lo de, por ejemplo, por qué en Obabacoac, ahí una de los, ¿cómo diría?, de los ejes, es cuando la lagartija entra lagarto en el oído y come el cerebro, etcétera y tal. Bueno, eso sencillamente viene de un testamento dictado que leí de una mujer que decía que le silbaba la respiración, que ellos se debía a una serpiente o una lagartija, ¿no? Lagarta, que había entrado en su cuerpo, y entonces pedía como última voluntad que, por favor, antes de enterrarla,
sacasen de su cuerpo al inmundo reptil. Claro, eso desde fuera, desde el médico que vino de Tolosa, a 4 kilómetros, eso es superstición, eso es ignorancia, pero desde el interior eso es realismo. Ella cree estar nombrando la realidad. Fue el secreto, creo yo, para escribir Obabacoa, darme cuenta de que los personajes interiores a ese mundo, concepto, por ejemplo, de fantasía, que tanto se habla y tanto en las universidades, que si la fantasía, esto o lo otro, es que la fantasía depende del personaje en el que se encarna. Y claro, y esto ya me callo porque esto ya da vértigo, ahora da vértigo lo siguiente, claro, uno desde fuera se coloca por encima y dice esto es superstición y tal, porque creen cosas que no ven y tal, y luego uno dice, bueno, ¿y lo de Dios? Porque tampoco se ve, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ¿y esto? ¿Qué línea es esta? ¿A dónde me lleva este asunto de que interiormente la gente cree en lo que no se ve? Bueno, pues eso es un mundo infinito que no acaba en Obaba ni en la superstición. Bueno, pero eso vino más tarde. Vale, te voy a hacer solo 2 preguntas más sobre Obaba. Una, con lo que acabas de contar. Ahora mismo, yo recuerdo cuando leo Obabacoa de 1988, ya hacía crítica literaria, ya era un joven periodista entregado a la pasión y al gasto de los libros, porque cuesta mucho dinero. Y de repente, cuando yo veo todo ese mundo tuyo donde la naturaleza es algo mágico, donde la naturaleza es también el alma de los personajes, algo que va a estar muy presente en tu vida, de repente digo, o pienso, corrígeme si fue equivocada mi apreciación, Bernardo Atxaga es como el Wenceslao Fernández Flores, pero en vasco. Wenceslao Fernández Flores, pero en vasco. Yo había leído hace años El bosque animado, y de repente encuentro ahí un paralelismo, no sé si por la naturaleza del mito que tenéis tanto en el País Vasco como en Galicia, donde el paisaje no es un marco, sino un protagonista, un personaje. No sé si es por eso. Es posible. Yo no lo pensé en el momento y seguro que hay pues más de una coincidencia. Hombre, luego en lo que se cuenta también hay, por ejemplo, trama o hay tragedia, hay comedia, o sea, es decir, que luego una misma idea literaria se puede colocar en un tono o en otro y cambia completamente. Al fondo, todos respondemos a una idea que hemos heredado, que me parece que es una idea romántica. Como el romanticismo tiene cada vez peor fama, casi siempre añado, bueno, solo soy romántico en lo que al paisaje respecta. En ratos libres, ¿no? Pero bueno, la idea un poco del anima mundi, de que el mundo es algo que está vivo, que tiene ánima y que y por lo tanto si está vivo está en diálogo con nosotros, de forma que, por ejemplo, como dijo otro romántico Amiel, la naturaleza, como dijo, es un estado del alma, ¿no? Bueno, entonces hay digamos, un empaste entre eso que es el paisaje exterior y esto que se dice naturaleza. La palabra es más modesta, pero casi prefiero paisaje. Paisaje, sí. Porque naturaleza es también el trabajo de las células, ¿no? Sí. O sea que, entonces hay un empaste entre el paisaje y el interior o los movimientos interiores de las personas. Y sobre todo, me parece, con un elemento del exterior que se llama cielo. A mí me parece que cualquier persona en su vida diaria, vamos, el cielo es siempre un elemento casi de estado de ánimo. Fíjate que has dicho ahora una cosa que te iba a preguntar más adelante, pero como me la has puesto en bandeja, te lo pregunto ahora. El movimiento interior de las personas. Para los escritores, para ti también, para mí también, la escritura es movimiento. Yo a mis alumnos le digo, cuando escribís, el lector tiene que sentir la respiración de tu escritura, el movimiento de tu escritura. Es. Veo en el epílogo, en el tercer epílogo que puse al libro, hay alguna reflexión sobre el movimiento y digo que nosotros somos movimiento más un poco de materia orgánica. Todo es movimiento. Nosotros, la mente, movimiento en el sentido de cambio.
¿no? Está cambiando constantemente el pensamiento, las palabras cambian constantemente, el lenguaje cambia constantemente, el mundo exterior cambia constantemente. La prueba la tenemos, lamento citar aquí al bicho, o sea, tenemos que hace un año una tos era una tos. Ahora, como ha cambiado, ha habido un cambio, un movimiento exterior, una tos es una tos una y amenaza. algo más, ¿no? Una entonces, amenaza. Y cuando uno va en el avión apretujado, y es maravilloso. A mí esas cosas me encantan. Ir apretujado en el avión con 800 personas, más o menos, no sé, y que no cabe nadie, y entonces tú estás leyendo en un artículo y pone instrucciones, dice distancia de 1,5 metros. Es una forma de vivir absurdamente, ¿no? Bueno. Fíjate ahí que, por ejemplo, cuando dices de la tos, el otro día mi hija pequeña decía, papá, el fin de semana casi 40 minutos en cola para entrar en la discoteca. Y dije, haber estornudado, o sea, hubieses entrado rapidísimo. Has dicho antes, has hablado del romanticismo. Al movimiento volvemos más tarde también, si quieres. Sí, porque yo creo que hablar contigo de la escritura como movimiento, ¿no? Como la trama depende del movimiento, ¿no? Pero para terminar con Obama, una pregunta y media. En Obama, ese romanticismo del que tú hablabas, también conlleva, parejo al romanticismo, algo que está en todas tus novelas y mucho más, después de haber pasado un poco como con menos peso en el resto de tu obra, ha aparecido en esta última de Casas y Tumbas, que es la melancolía. Y tú, sin embargo, no eres un hombre melancólico. Ya, pero yo no me doy cuenta. Me pasa como los supersticiosos, ¿no? Me parece normal, mi ánimo, mi estado de ánimo me parece normal. Pero no eres el primero, probablemente pues me lo digan muchas veces, que tengo un... Es verdad, por ejemplo, que a mí me gusta mucho más la música lenta y, si me apuran, triste que la alegre y la de... Pero bueno, no lo sé, yo no me doy cuenta de mi humor, sinceramente. Yo no lo sé. El humor sale del cuerpo directamente y supongo que hay ese humor melancólico. Mi madre, si lo puedo decir, y perdonen aquí la referencia familiar, pero ya que antes se hablaba de abuelas y abuelos. Primos hermanos. Primos hermanos, pues yo también hablo. ¿Te peleas con tu hermano? Le podíamos preguntar que si cuando se enfadaba con su madre, le decía, me voy con mi tío, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Ves? Bueno, mi madre solía decir que tenía un humor de noche y otro de día. Claro. Entonces, a lo mejor también me pasa un poco, yo también tengo un humor de noche y tengo otro humor de día, ¿no? Y bueno, entonces quizás sea... Es que se me ha olvidado decir algo sobre el movimiento. Claro, el movimiento es fundamental en un texto. Un texto, cualquier persona se da cuenta. No tiene por qué ser un movimiento rápido, suspense, a la policíaca, a lo tal. Pues es una clase, un movimiento. Pero ya que antes he hablado de obras antiguas, bueno, hay un elemento, por ejemplo, del ritmo, que es el de la prefiguración, que lo utiliza la Biblia. No es porque yo lo haya advertido, sino porque es una teoría de Auerbach sobre... Entonces, ¿qué es la prefiguración? Bueno, pues es que Jesús, el héroe del libro, va a morir crucificado y además su padre, Dios, lo va a dejar morir. Entonces, ¿cómo es posible que el padre, pudiendo evitar la crucifixión, y para preparar esa escena está el sacrificio de Isaac, cuando le piden, una voz le pide que mate a su hijo, etcétera, bueno, y está dispuesto a hacerlo. Eso, por lo visto, prefigura no solamente ideológicamente o conceptualmente lo que va a venir luego, sino además crea como una especie de expectación. Es decir, que si uno lanza o describe un elemento y luego lo vuelve a repetir y luego otra vez, eso es el ritmo. Ritmo es repetición. Y claro, ese movimiento tiene que estar también en el lenguaje, ¿no? O sea, lo que estás contando tiene que suceder en el lenguaje con el que lo estás contando, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo.
Es que no hay otra cosa, es que hay una particularidad en la literatura que juega a favor y en contra al mismo tiempo, ¿no? Y es que ahora cuando nosotros estamos hablando, nuestra forma de comunicarnos tiene muchísimos elementos. El fundamental, el de la voz, las inflexiones al hablar, los gestos, la situación, la comunidad, ¿no? Y en su caso las manos también. Bueno, todo eso comunica, lo siento, la palabra, uno abre el libro, ahí no hay nada, eso está en silencio, eso ahí no hay. Y claro, cuando eres un escritor principiante, incluso cuando quieres decir algo que es importante vas y lo pones en mayúscula y tal, eso es ridículo, eso no sirve. Entonces, el gran reto para mí a la hora de escribir es que tienes que, con ese lenguaje que es mudo, que no grita, que todo tiene que verlo el lector, tiene que verlo como si fuera real, pero lo tiene que ver por una especie de acto mágico, que es que no... Cuando dice grita, si tú gritas, si yo me pongo aquí a gritar desaforadamente, nadie se olvidaría de la escena, seguro, ¿eh? Porque yo grito mucho. Bueno, pero no grito mucho. Pero, o sea que la escritura, el lenguaje del libro, ¿no?, impreso, es mudo como muda es la memoria, ¿no? Porque la memoria es muda. ¿No? Tú eres el que le pones voz a tu memoria. Bueno, pues yo tengo la idea de que la memoria es como el coro de Aso para mí, porque la memoria habla mucho, ¿no? También, ¿no? Sí, también susurra, ¿no? Susurra más que muda, ¿no? Bueno, ¿sí? Si eres un poco sano, solo susurra. Si has cometido y tienes culpas, pero grita si la memoria, digamos, ¿no?, que tienes tus más y tus menos, te grita. La memoria a veces grita, sobre todo se repite mucho. ¿Te acuerdas de aquello que hiciste, que lo hiciste mal y tal? Eso sí eres religioso. La memoria es... Sí, la memoria es memoria. Bien, vamos a cerrar lo de Obaba. Tú eres un escritor de territorio, cuando un escritor como García Márquez con Macondo o Faulkner se crea un territorio, como Onetti también, por ejemplo. ¿Hasta qué punto, cuando un escritor, como es tu caso, al igual que el caso de ellos, crea un territorio tan fantástico que genera una militancia de lectores, hay un momento determinado que ese territorio pesa y uno, en cierto modo, tiene que hacer la maleta, irse durante un largo tiempo y no volver a ese territorio, ¿no? ¿Te persigue también el fantasma de ese territorio o no? No, ya... Sí, yo sé que no, pero bueno, en la literatura, como tal es geografía, siempre se explica como que hay tres modelos, ¿no? Hay tres modelos. Yo de esto he tenido que pensar mucho sobre este asunto por una sencillísima razón. Es que yo escribo en euskera de primeras y entonces es una lengua que hablan 700.000 personas y que durante muchísimo tiempo no ha cubierto muchísimas zonas de la realidad, con lo cual eso me creaba problemas de verosimilitud exclusivamente por utilizar esa lengua. Por eso, digamos, empecé a utilizar geografías imaginarias. Bueno, digo que hay tres fundamentalmente. Una es, lo saben, el de utopía, es decir, la isla es ese paisaje alegórico, el de Tomás Moro, y si uno ve el mapa que hizo, pues digamos, es evidente que lo tiene, es lo opuesto, está en las antípodas del mapa Michelin, ¿no? Son 4 rayas, 4 casas y tal, porque es un paisaje que no es real más que el receptáculo de una idea. Luego está el paisaje, y esto lo quiero contar porque tengo una... de anécdotas real, y que es una anécdota bellísima, me parece, también, que me regaló un azar. Bueno, y es la de Stevenson, ¿no? Es la de Isla de Tesoro, porque claro, la Isla de Tesoro sencillamente funciona porque está en los mares del sur, está lejos, y uno tiene un estereotipo sobre esas islas, y entonces ayuda a la verosimilitud de la historia que cuenta Stevenson. Y sobre esto es la anécdota, ¿no?, que es de la hija de unos amigos nuestros, que igual que yo hacía redacciones en el colegio, pues también ella hacía, pero esta vez les dejaban inventar. Y entonces ella escribió una historia en la que más o menos venía a decir,
en pleno siglo X, el helicóptero descendió en Soria. Entonces el profesor le dijo que no, en el siglo X no había helicópteros. Y entonces que no, pues entonces lo volvió a hacer. Entonces dijo en pleno siglo X, el helicóptero descendió en Varsovia. No, que no puede ser, bueno, ya imaginan y tal, ¿no? Entonces la última versión que hizo fue en pleno siglo X, el helicóptero descendió en Tokio. Y entonces, cuando ya le volvieron a decir que no podía ser, la niña dijo, es que no lo puedo colocar más lejos. O sea, es decir, hay lejanía, la lejanía ayuda a la verosimilitud, y esa es la función que tiene la Isla de Tesoro y otras geografías. La que yo utilicé de Obaba, que es memoria y tierra, tiene una ventaja, y es que si uno hiciera, ese texto poniendo a Asteazú o Albistur, que son los pueblos de mi infancia, pues claro, tendría que haber un ayuntamiento, ¿no? Y un alcalde, y tendría que haber, no sé, de repente una fuente que no me sirve para nada y que no quiero que esté. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues creas una Obaba, y entonces, por ejemplo, tiene mucha importancia la casa donde aprenden a coser, las modistas. Sí. ¿No? La casa, no sé cómo es. Pues Jostundeguilla, se dice en vasco. Tiene mucha importancia y, sin embargo, no se habla en ninguna página del ayuntamiento. O sea, no tiene ninguna importancia. Es la ventaja. Tú seleccionas en una geografía, qué elementos vas a utilizar. Añado, de todas formas, ahora estoy convencido de que hay muchísimos más espacios literarios, y yo lo he utilizado en Casas y Tumbas. Uno de ellos es la mente, que es el espacio más infinito de cuantos haya, ¿no? O sea, el mayor. Es un espacio últimamente muy codiciado por la literatura. Tenemos un escritor que es Rodrigo Fresán, que tiene 2 novelas que tratan de eso, ¿no? De qué sucede en la mente del escritor mientras está escribiendo, ¿no? La mente como espacio literario, ¿no? O qué sucede en la mente de una persona, por ejemplo, que tiene una cabeza laberíntica, por ejemplo, ¿no? Eso decía mi abuelo, estoy ordenando el laberinto. Cuando estaba pensando, ¿qué haces, abuelo? Estoy ordenando el laberinto. Decía, estoy ordenando el laberinto. Bueno, a mí me parece que eso es, ¿cómo decir? Es que es de una lógica, de la mente. Todo el mundo tiene la experiencia de ir en un tren y estar pensando en cosas completamente, va pensando casi por su cuenta, ¿no? Las asociaciones que uno va haciendo mentalmente son... A mí, cuando era niño, me sorprendía mucho ver, por ejemplo, me llamaba la atención como una persona que sobria era de una manera, después lo veía borracho y lo veía hablar y me parecía como que era otra persona, ¿no? Diferente, ¿no? Su cabeza había cambiado, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que geografías literarias son todas, ¿no? Hombre, de hecho, cuando tú cierras Obaba, te vas a la lejanía, te vas a otro sitio. Acabo de decir, cuando una persona va en un tren, no va pensando, y te vas a otro sitio completamente extremo, que es Reno. Y en Reno sucede una novela, es una novela, es un libro de cuentos, es un dietario, es un mix, ¿no? A mí me gusta mucho ese libro, sí. Ese libro tuyo, donde precisamente es una mujer que va en autobús y esa es la historia que contaba antes de mi madre con Italia. Esa, que está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí, que íbamos. Yo digo que íbamos 3 nacionalidades. Porque el autobús había recogido gente en Madrid, lo había recogido gente en Barcelona, y luego íbamos mi madre y yo, que formábamos la minoría vasca del autobús. Y entonces, eso lo cuento ahí precisamente porque la cabeza, o sea, uno puede estar en Reno, Nevada, pero ve de repente una casa y dice, pero esto, aquí estuvo, por ejemplo, esto lo puedo decir porque es así. Un día que íbamos de Reno a... Yo no estuve de profesor, como se suele decir, por cierto. Yo fui por un azar, una suerte que tuvimos,
que no tuvo otra persona, que tuvo un accidente y no pudo ir, y entonces nos mandaron a nosotros un poco para cubrir el hueco. Pero yo no formaba parte de la universidad, esto lo dejo, lo subrayo siempre, porque yo no soy hombre de universidad. Entonces cada uno en su espacio. Bueno, entonces, ¿qué iba a decir? Que íbamos un día de Reno a Carson City y pasamos por un lugar donde decían, o habíamos visto, que ahí se había entrenado Jack Dempsey, el boxeador. Bueno, luego yo empecé a mirar y claro, resultó que no solamente se había entrenado Jack Dempsey, sino también Paulino Uzcudun. Claro, uno de tus referentes. Claro, pero resulta que Paulino Uzcudun es, ¿cómo decirle?, como del otro lado, de la otra ladera del monte. O sea, Astiasu está en esta ladera y en la otra ladera está Regil. Sí. Y además, mi padre tenía historias sobre Uzcudun no muy edificantes, no le gustaba nada el personaje y entonces para mí era una persona completamente de la que sabía muchísimas cosas, vamos, sabía de qué casa era, qué había hecho, qué había dejado de hacer y todo, ¿no? Y la cara y todo. Entonces al verlo allí resulta que tú estás en Reno, pero no cuesta nada volver a la historia de tu padre con Paulino Uzcudun y tal. Y lo mismo digo del autobús a Italia, que bueno, que es que fue un viaje notable. De esa experiencia tú descubres dos cosas o experimentas dos cosas. Una que tiene que ver con el paisaje nuevo, que es el desierto. Bueno. Que siempre para alguien que viene del monte, del verde, ¿no? El desierto es un territorio de espejismo, es un territorio fantástico, tiene un clima y un clímax, las dos cosas. ¿Cierto? Yo conozco el desierto, el de aquí, el de cuando cruzas el charco. Tú descubres el desierto y te fascina, en cierto modo, ¿no? O te enamora, ahí tienes un flechazo, en cierto modo, con el desierto como, no como paisaje, sino como personaje, ¿no? Bueno, siempre me han gustado los espacios vacíos, pero el desierto, no sé si ustedes tienen la experiencia del desierto, es otra cosa. Es que no tengo un calificativo porque solo puedo decir que es otra cosa. Recuerdo haber coincidido una vez con un escritor mexicano que escribía sobre el desierto y él me dijo, bueno, sí, el desierto, es que una vez que uno ve el desierto, luego todos los paisajes le parecen decorados. ¿No? Y eso es completamente cierto, pero para mí la suerte fue que en el estado de Reno, en Nevada, pues hay mucho vascoamericano, entonces que tienen una idea del País Vasco muy, en general, muy romántica, y entonces acogen muy bien a los vascos que vamos allí, ¿no? Y entonces digo que es una suerte tener este tipo de aliados, porque si no, entrar en el desierto así por así, pues no es muy conveniente, porque el desierto es muy peligroso. Puedo contar, claro, que es un desierto. La vez que fui, que yo creo que en el libro lo conté, marchas por el desierto. Bueno, entonces, bueno, imaginen el paisaje, bueno, la sensación es como que es un paisaje que acaba en maqueta, o sea, que hay unos trapecios ahí, y que cada vez son como más como de maqueta, ¿no? Pues te ves hasta lo lejos, ¿no? Y entonces vas por ese lugar, no hay caminos, bueno, de repente pasas por un sitio que está lleno de agua, es asombroso porque claro, en el desierto hay agua. Bueno, y entonces en un momento, al fondo, vimos, lo cuento porque yo creo que es una escena, un par de coches blancos y como 10, 12 personas también con buzos blancos. Entonces a Bill, que era el hombre que acompañaba, que era un hombre ya mayor y que conocía muy bien aquellas zonas, le pregunté, bueno, ¿y qué gente es esa? ¿Qué es eso? Me dice, no, esos son presos. ¿Así? Y eran presos. Y claro, cuando nos acercábamos, yo no vi que hubiese vigilancia. Y entonces le pregunté, ¿pero esto quién nos vigila? Y me dijo Bill, el desierto. El desierto.
No pueden escapar de aquí. Es casi una escena de... No llegarían a ninguna parte. Es casi una escena del Quijote, ¿no? Te encuentras como en el Quijote de Cervantes con una cuerda de presos, ¿no? Nos vamos acercando ya al tiempo que nos habían marcado y quería preguntarte una cosa que es muy importante. Pregunta, voy a moverme. Sí. Quería preguntarte algo que es primordial en tu obra, ¿no? Hablábamos al principio de que tú eres un escritor bilingüe, escribes en euskera, escribes en castellano. Son dos lenguas casi equidistantes, que tienen una raíz musical y diferente, tienen un espíritu de identidad incluso diferente. En ese sentido, para ti, cuando escribes, la escritura es el puente donde te encuentras para conversar con ambas lenguas. Bueno, yo tengo dos lenguas. Es algo raro, si se quiere, pero yo tengo dos lenguas. No recuerdo cuándo aprendí castellano, pero yo creo que fue muy pronto. No, o sea, que es decir, que yo probablemente aprendí euskera, pues en mi casa, mis padres, mi pueblo, nosotros hablábamos en euskera. Hoy en día también hablamos en euskera en casa. Bueno, pero luego aprendí muy pronto. Mi madre era maestra, no sé si tiene que ver con eso, pero aprendí muy pronto. Era el ambiente, o yo que mucho antes de ir a la escuela. De modo que las dos lenguas son para mí lenguas propias. Y ¿qué ocurre? Que la única, ¿cómo decir? Lo único malo que tiene este asunto es el tiempo. El tiempo. ¿Qué ocurre? Que si uno acaba Casas y tumbas en euskera, 400 páginas, claro, luego empieza la traducción. Afortunadamente, y lo digo como es, yo ahora no podría escribir solo, así es. Yo, si no me ayudara mi mujer, que es traductora, era traductora antes, sí, que se llama Asun Garicano, si no fuera por ella, yo no podría. No podría porque ya no tengo probablemente la energía que haría falta para acabar un libro de 400 páginas en euskera y en ponerte, y sobre todo esos momentos que son terribles, cuando vas por la página 5 y quedan 395. Entonces, afortunadamente, Asun Garicano es traductora profesional, incluso fuma como una traductora profesional. Tiene la postura y todo de traductora profesional, y ella lleva adelante el proyecto. Entonces, al final, cuando acabamos la traducción y la revisión, estamos en condiciones de decir, bueno, firmamos los dos libros, ¿no? Entonces, claro, el asunto es que me parece a mí, o por mi experiencia, las lenguas tienen como corrientes. Y explico porque no es ninguna idea esotérica, es una cadena de asociaciones. Si yo estoy escribiendo en castellano y digo, por ejemplo, serpiente, probablemente yo serpiente en castellano lo asocio a algo cultural. Es decir, por ejemplo, que se lleva a la cabeza de Medusa, por ejemplo, porque a lo mejor he aprendido, o no he aprendido, sino que, ¿cómo decir?, he utilizado, he visto en un contexto de pintura o de... En tanto que si en vasco digo sugea, claro, el contexto no es el de la pintura, sino es, por ejemplo, pues, un recuerdo de cuando con un compañero mío de la universidad íbamos por tal o cual lugar y entonces un hombre nos gritó, sugea, eso es, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está escribiendo, en la corriente, vas por un sitio, claro, luego hacer esa corriente, una corriente paralela en la otra lengua, pues ahora mi mujer, Asun Garicano, siempre me pregunta, ¿te han dicho algo del castellano? Bueno, yo creo que nadie sí ha dicho nada del castellano, con lo cual no debe estar mal. Yo creo, no sé vasco, pero en castellano yo creo que se leen muy bien tus novelas. Hemos aludido al principio y en varias ocasiones, Bernardo, al tiempo. Cuando veníamos para acá planteando la charla, decíamos que queríamos que fuese como una charla de dos escritores. Los dos hablábamos y él también me decía, es que ya la gente no tiene tiempo de contemplación, no tiene tiempo para la amistad. El café ha perdido el aroma del tiempo, en cierto modo. Me decía también Bernardo, ya no hay gente que esté contemplativamente, sin tiempo, asomada en una ventana, y nosotros casi nos hemos quedado sin tiempo.
quiero abrir un poco por si queréis hacerle alguna pregunta al maestro, aprovechando que está aquí, porque si no, nosotros con tiempo seguiríamos estando aquí conversando mucho tiempo. Por eso hay problema de lectura y de lectores. Falta la sustancia, que es el tiempo. Y el problema no es banal, ¿eh? El problema es de dominio, estamos muy dominados, me parece a mí. La velocidad. Y nos imponen el ritmo igual que les imponían a los de las galeras con el tambor aquel. Me parece bueno, así. En cualquier caso, espero que vuestro tiempo con nosotros haya sido entretenido, haya sido didáctico, que hayáis disfrutado de Bernardo Achaga, que tiene una frase que me encanta y que quiero utilizar para cerrar, que es, en muchos libros de ficción es donde se encuentra la buena verdad, lo mismo que en él se encuentra la sabiduría del hombre sencillo, los puentes de la escritura que imaginan y que traducen en la realidad. Y como estamos en un congreso de libreros, quiero decir solo 3 cosas. Gracias de nuevo, Javier, a Cegal, por invitarme. Gracias, Bernardo, por darme este placer de charlar contigo. Y como libreros, ya sabéis, leer derriba molinos. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Es que me quedó con la cosa de ibas a comparar los libreros con algo de los presupuestos generales del Estado. Sí. Sí, y entonces yo ahí me quedó la duda, ¿cómo podías compararlo? Bueno, no, es un tema extraordinariamente serio, es muy serio. Adelanto que yo tengo un hermano sindicalista. Entonces, digamos, que me viene la información, mucha información por parte de este hermano mío sindicalista. Entonces, ahora hay una polémica en el País Vasco porque hasta los partidos supuestamente de izquierdas del País Vasco en Madrid se han abstenido cuando el incremento de gasto posible por parte de las instituciones, pues se ha mantenido prácticamente los mismos términos que ordenó la Troika cuando en la crisis Zapatero y Rajoy dijeron que era una prioridad la deuda, o sea, reducir la deuda, etcétera. Bueno, eso, como usted sabe, eso es dinero para los bancos. Entonces, el sindicato ELA en el País Vasco está protestando porque dice que cada tanto por ciento, cada 1% que se le quita al techo de gasto, eso redunda en que, por ejemplo, ustedes son libreros, yo estoy seguro que los libreros podrían tener un plus, algo se ha hablado aquí, una prima por un tipo de trabajo, por un tipo de servicio, etcétera, ¿no? ¿No dan primas a los policías en lugares peligrosos? Pues a lo mejor, ¿por qué no dan primas a los libreros por trabajar en un mundo tan peligroso dominado por las plataformas y demás? Bueno, entonces quiero decir que la primera lucha en todo, claro, yo aquí he oído hablar un poco técnicas, caminos, bien, todo eso está muy bien, pero es que el núcleo, para mí, el foco, primero está en el valor, es decir, ¿qué valor le da la clase política a la lectura? ¿Qué valor le da? Y claro, una vez ese valor se tiene que, digamos, traducir en presupuestos generales, y esos presupuestos generales, y realmente a mí me desconcierta, o mejor dicho, me recojo el desconcierto de mi hermano y de los del sindicato diciendo, pero ¿cómo es posible que se hayan abstenido y hayan firmado
ha escrito un documento que se llama La Troika es de los nuestros, claro. Bueno, entonces a eso me refería, o sea, es decir, que muchas veces la suerte está ya echada si no hay una política que implica siempre un presupuesto para, por ejemplo, el apoyo a la lectura. Me parece es así. Yo no sé en el resto del país, pero vamos, ya doy fe de que en Euskadi, joder, que es el sitio mejor del sitio del mundo, por supuesto, con el mejor equipo del mundo, etc. Bueno, aparte de eso, pues resulta que las bibliotecas públicas pues son realmente pésimas. Y las profesoras de literatura o los profesores de literatura que luchan por que la lectura y tal, bueno, son mártires, vamos. O sea, quiero decir que toda esa situación, para poder revertirla, tú no puedes hacerlo sin dinero. Y es que eso es lo que hay que luchar. Hay que luchar por el dinero, hay que luchar. Bueno, perdón, ya estoy, es que a veces me transformo en el número 4, que es mi hermano. No, estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que ha dicho Bernardo, totalmente. Ya sabéis que, por ejemplo, yo en mi último libro tengo un artículo que empieza así: la cultura nunca ha sido caballo electoral. Y lo vimos cuando el debate famoso de Antena 3, donde en menos de 10 segundos las 3 representantes políticos despacharon la pregunta de qué iban a hacer en materia cultural. Menos mal que para eso estamos los que vivimos en el bosque Fahrenheit, que somos los que estamos aquí. Gracias.